En 1929, el presidente de Turquía era Mustafa Kemal, conocido por el pueblo como Atatürk, el padre de la patria. Su objetivo era desmontar las antiguas instituciones feudales, la esclavitud y los harenes para modernizar el país. Una de sus acciones iniciales fue enviar a las odaliscas del Palacio de Topkapi a sus hogares. Posteriormente, encargó a Ali Ledem, director del Museo Nacional de Turquía, organizar los tesoros del edificio. Fue entonces cuando, el 9 de noviembre de 1929, se descubrió un antiguo mapa dibujado sobre piel que mostraba las costas de América, Europa y África. Este mapa pertenecía a Ahmed Muhittin, más conocido como Piri Reis, un almirante de la flota de Solimán el Magnífico, así como cartógrafo y coleccionista. Se decía que el mapa había sido trazado a partir de otro que databa de antes de Alejandro Magno. Piri Reis había trabajado en varios mapas, pero este destacaba por sus detalles extraordinarios. Según se cuenta, obtuvo la información de un marinero español capturado por los turcos en 1501. El marinero confesó a Piri Reis, tras notar su interés en su historia, que había acompañado a Cristóbal Colón en sus 3 viajes a América y que utilizó un mapa del almirante en su búsqueda del camino más corto hacia la India. La exactitud de estas versiones es incierta, pero es claro que Piri Reis debió escuchar el nombre de Colón, ya que en el mapa encontrado en el Palacio de Topkapi existe una inscripción en turco que menciona a un genovés de nombre Colón, quien había visto un libro hablando de islas repletas de piedras preciosas al extremo del mar occidental. El gobierno turco ordenó hacer copias del mapa y distribuirlas por bibliotecas de todo el mundo. La prensa hizo algunos comentarios superficiales sobre el descubrimiento, y con el tiempo, el mapa cayó en el olvido en los archivos. Años después, un tal capitán Arlington Mallory, empleado en la Oficina Hidrográfica de la Marina de Estados Unidos, se dedicó a investigar antiguas cartas noruegas sobre el Océano Ártico y Groenlandia. Su objetivo era resolver una cuestión que había intrigado a la humanidad durante mucho tiempo: si los vikingos habían llegado a Norteamérica siglos antes que Colón desembarcara en la isla de Guananí. Por casualidad, Mowley se encontró con el mapa del almirante turco Piri Reis y decidió hacer algunas comparaciones que lo dejaron atónito. Observó que la tierra de la reina Matilde aparecía en el mapa con las islas presentes en los mapas modernos. Curiosamente, no había indicios de hielo, como si el mapa se hubiera creado antes de la era glacial. La exactitud en las longitudes y latitudes era tal que Mowley dudaba de lo que veía, ya que no fue sino hasta 1765, 2 siglos y medio después de dibujarse el mapa, cuando los cartógrafos empezaron a crear mapas precisos. Un experto reconocido en estudios de la corteza terrestre, el Dr. Charles H. Apgood, profesor en la Universidad de Keene, en Nueva Hampshire, analizó el mapa y encontró anomalías desconcertantes que solo se descubrieron bien entrado el siglo actual. Por ejemplo, el mapa mostraba la isla de Marajó en la desembocadura del río Amazonas, a pesar de ser desconocida en 1513 y no ser descubierta por exploradores portugueses hasta unos 30 años después. Los Andes aparecían dibujados con gran exactitud, incluso con llamas, animales cuya existencia no era conocida ni en Europa ni en Turquía. También identificó un río en Yucatán desconocido para esa época, y cerca de Argentina las Islas Malvinas, descubiertas en 1592. La Antártida aparecía perfilada bajo los cielos, cuya casi totalidad no se definiría sino hasta el Año Geofísico Internacional de 1957 a 1958. El mapa de Piri Reis mostraba una cadena montañosa en el Polo Sur descubierta en 1952 y confirmada en 1957 por el sacerdote jesuita Daniel Lejeune, director del observatorio del Boston College, quien participó en una expedición al Polo Sur para verificar los datos del mapa. Finalmente, el profesor Apgood realizó un estudio comparativo con otros mapas del Renacimiento y llegó a la conclusión de que el centro del mapa de Piri Reis puede situarse en la intersección del meridiano que cruza Alejandría y el Trópico de Cáncer. Esto lo ubicaría cerca de la Gran Pirámide de Egipto.
Según los expertos en meteorología, los hielos polares avanzaron sobre las tierras fértiles de Groenlandia. Con el descenso de las temperaturas en el Polo Norte, se formó un anillo de vientos intensos conocido como vórtice circumpolar, que rodea al polo. Este fenómeno impulsó zonas de aire seco hacia el sur, contribuyendo a la aridez del Sahara. Solo cuando este proceso se revierta, la humedad volverá al Sahara, recuperando su antiguo verdor. Sin embargo, este cambio climático debe ocurrir rápidamente, ya que el desierto se expande a un ritmo alarmante, amenazando con cubrir casi todo el continente. Ante esta catástrofe, parte de la población emigró hacia el oeste, asentándose en la costa atlántica, en localidades que ahora conocemos como Tánger y otras ciudades marroquíes, como Larache, la Ciudad Santa. Se considera que estos fueron los antepasados de los bereberes actuales, de origen caucásico, quienes aún cuentan con leyendas fascinantes sobre las reinas que gobernaban sus tierras ancestrales y cuyo idioma guarda similitudes con el de los antiguos egipcios. En las montañas del Tassili, invadidas por el desierto, permanecieron los Tuareg, conocidos por su orgullo y por los velos azules que cubren sus rostros. Los usan para protegerse del sol y del viento o en recuerdo de las reinas que fueron sus soberanas hace milenios. Ellos conservan leyendas sobre estas reinas, cuya existencia no es mero cuento, pues se han descubierto sus tumbas. Una de esas reinas fue Tinian, encontrada en la década de 1930. El etnólogo francés André Lotte descubrió un dibujo de una reina sacerdotisa con un tocado claramente egipcio. ¿Era este una réplica fiel del estilo faraónico? ¿O fue la moda faraónica una imitación del atuendo de las reinas del Sahara? Más al norte, en Cherchell, Argelia, se halló otra tumba llamada la tumba de la cristiana por los locales, aunque anterior al cristianismo. También contenía los restos de una reina. Otro gran grupo, posiblemente dirigido por estas reinas, partió hacia el este para asentarse en lo que aún no era Egipto, habitado por un pueblo de origen fenicio. Descubrimientos en Ras Shamna a partir de 1929 revelan que los fenicios provenían de la India y eran hábiles navegantes que surcaron el Océano Índico, haciendo escala en Arabia antes de dirigirse a la península del Sinaí y asentarse en la costa libanesa. Se les llamaba hombres rojos porque pintaban de rojo sus velas y gorros, además de tener una tez bronceada similar a la de los nativos indios. ¿Fueron las reinas del Sahara las fundadoras de las primeras dinastías egipcias al unir sus linajes con los gobernantes fenicios de piel bronceada? De su fusión surgieron faraones cuyos tronos eran dobles para permitir que ambos miembros de la pareja real se sentaran juntos. ¿Sería posible que estos individuos de avanzada cultura del oeste hayan canalizado el río Nilo para evitar que sufriera el mismo destino que el río Tritón? ¿Podrían haber sido los emigrantes del Tassili quienes crearon la gigantesca bahía triangular donde construyeron la Gran Pirámide, como símbolo de amistad entre ambos pueblos y victoria sobre las adversidades? Y finalmente, llegaron a Egipto desde el imperio gobernado por reinas de gran belleza, como los sacerdotes Tot, Osiris e Imhotep, quienes tanto contribuyeron al desarrollo cultural del pueblo egipcio primitivo. ¿O venían estos sabios de un lugar incluso más remoto? Dado el lamentable estado de la enigmática esfinge de Gizeh, es imposible determinar qué representa o con qué propósito fue construida. No se puede saber qué tipo de rostro tenía originalmente ni si en su lomo había un par de alas, como en otras esfinges más pequeñas que no han sufrido semejantes mutilaciones. Esta monumental estatua, única en el mundo, encierra muchos más misterios y su nombre se ha convertido en sinónimo de enigmas sin resolución. En nuestro mundo hay numerosos monumentos de piedra y antiguas construcciones que han sido objeto de descubrimientos, desvelando en parte los misterios que encierran. Se han encontrado textos que arrojan algo de luz sobre cada caso y se han conservado tradiciones cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos. Al estudiar estos elementos con cuidado, es posible clarificar y comprender enigmas que antes parecían inexplicables. Sin embargo, la esfinge de Giza, ubicada entre las pirámides y el río Nilo, permanece enigmática. Este coloso sigue impasible, resistiéndose a los esfuerzos por descubrir su verdadera esencia.
En la llanura de Salisbury, en Inglaterra, se encuentran Avebury y Stonehenge, formados por dólmenes y menires enormes, donde se dice que los druidas adoraban al sol. Los romanos, con el fin de desacreditar a los habitantes de la isla que deseaban conquistar, afirmaron que en Stonehenge se realizaban sacrificios humanos, pero en años recientes el astrónomo Gerald Hawkins, con ayuda de una computadora, demostró que el monumento circular fue en realidad un observatorio astronómico. Alrededor de la Gran Pirámide han circulado decenas de leyendas, algunas llenas de exageraciones que datan de tiempos árabes y griegos. Todas son reveladoras. El interior de este monumento ha sido abierto en varias ocasiones, y los matemáticos han encontrado ciertas relaciones cuya naturaleza sigue siendo un misterio, fueron producto del azar o tenían un propósito definido. La lista de edificios con misterios parcialmente desvelados incluye las cabezas monumentales de la isla de Pascua, las construcciones ciclópeas de Zimbabue en el sur de África, y las losas de Baalbek, consideradas por el soviético Agrest como posibles pistas de aterrizaje para naves extraterrestres, entre otros. Pero nada de esto ha podido revelarnos la Esfinge. No se conserva dato alguno ni se ha obtenido información que pueda llevar a la resolución de su eterno enigma. Lo primero que impactará al visitante que llegue a admirar la Esfinge es su inmenso tamaño, aunque ha perdido gran parte de su forma original. Esculpida en la roca que conforma la meseta de Giza y sirve de base a las pirámides cercanas, la Esfinge se extiende desde la base hasta la punta superior de su cabeza erosionada, alcanzando la altura equivalente a un edificio de 5 pisos. Su longitud, desde las patas delanteras hasta lo que podría ser el comienzo de su cola, iguala la anchura de un campo de fútbol. La fascinación por la Esfinge no es nueva. Los griegos intentaron identificar a su constructor mucho antes del inicio de la era cristiana, pero en vano. Heródoto, durante su visita a Egipto, recibió información sobre la Gran Pirámide, pero nadie pudo decirle nada sobre la Esfinge, solo que la llamaban lo que significa figura esculpida en la roca. Los griegos transformarían esta palabra en la que usamos hoy, aunque el motivo sigue siendo un misterio. Hubo un tiempo en que los egiptólogos creían erróneamente que el faraón Tutmosis IV había ordenado la construcción de la Esfinge debido a que su sello real apareció en la piedra. Sin embargo, se descubrió que todo remontaba a su juventud. Cuando era un príncipe, quedó tan agotado tras cazar en el desierto que se durmió a la sombra de la Esfinge, entonces cubierta por arena. En sueños, un ser misterioso le pidió que liberara a la estatua de su sepultura arenosa, prometiendo recompensarlo. Al despertar, el príncipe cumplió y posteriormente, con la muerte de Tutmosis III, ascendió al trono como Tutmosis IV. Agradecido, dejó grabado su nombre en la piedra, relación que llevó a malentendidos históricos. Con el tiempo se entendió que Tutmosis vivió en el siglo XV a.C. y no pudo ser contemporáneo de la milenaria Esfinge. También quedó descartada otra creencia sobre el sexo de la Esfinge, el deterioro de la cabeza, causado tanto por el viento del desierto como por los hombres, ha impedido definir si era masculina o femenina. La historia cuenta que soldados turcos mamelucos utilizaron la Esfinge como blanco para sus prácticas de tiro hasta tal punto que su jefe, Mehmet Ali, mandó ejecutarles al conocer lo sucedido. Antes de continuar con nuestra historia, es necesario detenernos momentáneamente en un personaje egipcio, aunque solo sea brevemente, ya que más adelante lo examinaremos con mayor detenimiento. Este personaje está relacionado con una curiosa teoría creada por un médico ruso que vivía en Nueva York desde 1939. Immanuel Velikovsky publicó en 1952 un libro llamado Mundos en Colisión, que le otorgó fama casi instantánea mientras provocaba la aversión de los académicos apegados a la tradición. En su polémica obra, postulaba que una colisión con un planeta errante, posiblemente Venus según él, causó una serie de cataclismos que devastaron la Tierra hace 10 o 12.000 años. Posteriormente, publicó 2 libros igualmente interesantes, uno era Mundos en Caos y el otro se titulaba Edipo y Akenatón, el cual abordaba el mito de la Esfinge relacionado con este faraón egipcio. Akenatón fue un líder con un marcado espíritu de reforma religiosa, peculiar por intentar introducir una religión monoteísta desafiando el antiguo politeísmo egipcio.
Se dice que Akenatón sentía por su padre, Amenofis III, una mezcla de odio y celos, mientras que experimentaba un amor enfermizo hacia su madre, la reina Taí. Esta pasión es lo que los psiquiatras bautizan como complejo de Edipo. Los griegos quedaron fascinados por las extrañezas de esta familia real, donde el padre se relacionaba con su hija, el hermano con la hermana y los abuelos con las nietas. Fue debido a Akenatón que se originó la leyenda sobre estos brutales lazos consanguíneos, los cuales inspiraron una de las tragedias más impresionantes de la literatura universal, la historia de Edipo, quien terminó casándose con su madre, Yocasta. No está claro si la esfinge egipcia tuvo algún vínculo con el relato del hijo enamorado de su madre. Es probable que no, considerando el inmenso lapso temporal entre ambos eventos. Sin embargo, a los griegos les pareció apropiado incorporar esta figura como un monstruo mitológico con cabeza de mujer y cuerpo de león que guardaba las puertas de Tebas en Beocia. Su misión era complicar el paso a los visitantes, fueran malintencionados o ciudadanos pacíficos. La criatura detenía a las personas y les planteaba una pregunta aparentemente simple pero recurrente, que reflejaba los enigmas presentados por los sacerdotes egipcios a los jóvenes aspirantes a desvelar sus antiguos secretos. ¿Cuál es el ser que camina con 4 patas por la mañana, 2 al mediodía y 3 al atardecer? Nadie lograba dar con la respuesta correcta y eran devorados como consecuencia. No obstante, Edipo acertó al llegar a Tebas. Su respuesta fue que el hombre camina en 4 patas durante la infancia, 2 en la adultez y recurre al uso de un bastón al alcanzar la vejez. Después de este triunfo, todo fue favorable para él hasta encontrarse con su madre, la reina Yocasta, quien todavía mantenía su belleza a pesar del tiempo transcurrido. El destino llevó a Edipo a casarse con Yocasta sin reconocerla. Cuando finalmente se dio cuenta del terrible incesto cometido, no afrontó el crimen pasivamente, sino que, enfurecido por su falta de memoria y juicio, se arrancó los ojos en un acto de desesperación. Tomó tiempo para descubrir toda la verdad. Tenía una hija que era también su hermana, quien luego le sirvió de guía. Regresemos ahora a nuestra esfinge egipcia, la auténtica. Su análisis revela detalles intrigantes. Carece de senos, a diferencia de otras esfinges menores, no hay certeza de si alguna vez los tuvo. Su rostro es irreconocible, tan solo se puede afirmar que es chato, con un cuello grueso y pómulos anchos, adornado en su parte posterior con un tocado faraónico. Tampoco es posible determinar si el cuerpo pertenecía a una leona ni si alguna vez tuvo alas como otras criaturas similares localizadas en templos del país. Las probabilidades sugieren que la esfinge alguna vez pudo ser un ser alado. Sin embargo, para llegar a una conclusión será necesario explorar aspectos esotéricos que quizás ayuden a resolver estas incógnitas. El año se organiza en 12 signos zodiacales, cada uno vinculado a una constelación. Los signos del equinoccio de primavera son Aries, Tauro y Géminis, los del solsticio de verano son Cáncer, Leo y Virgo, el equinoccio de otoño incluye a Libra, Escorpio y Sagitario, mientras que el solsticio de invierno abarca a Capricornio, Acuario y Piscis. La posición relativa de las constelaciones cambia lentamente desde un punto fijo en la Tierra, debido al movimiento oscilante del planeta en su órbita alrededor del Sol. Este balanceo provoca que nuestra posición respecto a las constelaciones cambie 1 grado cada 72 años. Dado que la Tierra tiene 360 grados y cada signo zodiacal abarca 30 grados, se necesitan unos 2160 años, 72 multiplicado por 30, para pasar de un signo al siguiente, y aproximadamente 28.800 años para completar un ciclo completo y retornar al punto inicial. Este fenómeno, conocido como la precesión de los equinoccios, ya era apreciado en la antigüedad y se le atribuía gran relevancia. A cada periodo de 2160 años se le denominaba era, tradición que persiste hasta ahora. Se dice que la era cristiana tuvo lugar bajo el signo de Piscis y nos dirigimos hacia la era de Acuario. Anteriormente, la era de Aries influyó en el mundo con el Cordero Pascual del pueblo judío, y antes de esta, la era de Tauro fue simbolizada por el buey Apis de los egipcios. Según esoteristas y astrólogos, esta sucesión de eras podría estar relacionada con la construcción de la esfinge. Plantean que lo que comenzó con Virgo, simbolizado por una cabeza de virgen, culminaría con Leo.
Basándose en este razonamiento, sugieren que la Esfinge fue erigida entre las eras de Virgo y Leo. Multiplicaron por 2160 el número de eras desde el presente hasta la de Virgo y estimaron una fecha aproximada, 10.000 años antes de Cristo. En esa época, sugieren los esoteristas, una antigua civilización comenzó a levantar este monumento enigmático. Pero cabe preguntarse, ¿tiene realmente sentido esta fecha tan lejana en el tiempo? En el 590 a.C. el legislador Solón, uno de los famosos 7 sabios de Grecia, visitó la ciudad egipcia de Sais, donde los sacerdotes le hablaron sobre un continente que se habría hundido en el océano alrededor de 9.000 años antes. Si sumamos estos 9.000 años a los 590 de la visita de Solón, obtenemos la fecha de 9.590 a.C. que curiosamente coincide con cálculos relacionados con las eras zodiacales. Esto plantea la pregunta, ¿podría ser cierto que algunos sobrevivientes de la Atlántida escaparon al hundimiento repentino y llegaron a Egipto, levantando allí una monumental estatua con cuerpo de león y cabeza de mujer para recordar que fue entre Leo y Virgo cuando su tierra natal desapareció para siempre? Sin embargo, algunos eruditos sugieren que esta fecha está muy subestimada. Proponen que se debería sumar otra vuelta adicional de las 12 eras, lo que llevaría a un total de más de 38.000 años, sugiriendo así que la Esfinge es mucho más antigua de lo que siempre se ha pensado. Otro argumento presentado por los defensores de la teoría de la Atlántida es que la Esfinge fue dedicada por los sobrevivientes al dios solar Hermequis, cuyo nombre es similar al Hermes griego. Sin embargo, carecen de pruebas con respecto a esta afirmación. Además, mencionan que en las cartas del tarot, supuestamente inventadas por los egipcios pero originarias de la Atlántida, hay una carta en particular que muestra una gran rueda adornada con varias figuras. Esta rueda simboliza la precesión de los equinoccios, y una de las figuras es la Esfinge. ¿Podría tratarse de una coincidencia? ¿Sugiere la presencia de la Esfinge en el tarot alguna relación con el hundimiento del mítico continente? ¿Es posible que aquellos sobrevivientes llegaran a Egipto y fundaron una monumental estatua, esculpida en roca viva con cuerpo de león y cabeza de mujer para marcar el evento catastrófico para las generaciones futuras? El problema con esta teoría es que pierde credibilidad cuando se observa que la Esfinge no está orientada hacia el oeste, donde supuestamente se encontraba la Atlántida, sino que mira hacia el este, hacia el lugar donde el sol asciende cada día.